Donc le morceau qui suit s'appelle Rockada, il est sur le prochain album. Hola apreciados notividentes, un saludo muy afectuoso desde la ciudad de Bogotá, desde el estudio de NotiProfe. Deseando que se encuentren muy bien en casa, nos comunicamos con una edición de Noti Social. Hoy tenemos Culturas Precolombinas, parte 1, Los Muiscas. Antes de iniciar, lo primero de lo que vamos a hablar es ¿cómo es que América llegó a estar lleno de personas? Cuando los primeros humanos empezaron a existir en África. Entonces, vamos a mirar cómo fue que se pobló este continente. Aquí vamos. África, representado en naranja, está separado de América, que está representado en verde y fucsia, por el Océano Atlántico. Los humanos existimos en la Tierra desde hace aproximadamente 2 millones de años. El lugar de origen de los humanos fue el continente africano. En ese entonces existía Homo habilis, que quiere decir hombre hábil u hombre ágil, la primera clase de humano conocido. Ellos comenzaron a hacer herramientas en piedra, puntas afiladas. Así mejoraron su forma de cazar y se desplazaron saliendo de África. Por supuesto que no lo hicieron en vehículos porque no existían. Lo hicieron caminando, por generaciones. Es decir, que los miembros de una familia caminaban hasta que desaparecían o morían y sus hijos continuaban el viaje. Así, los humanos poblaron lo que hoy conocemos como Asia y Europa. Existieron otras clases de humanos: Homo georgicus, Homo ergaster, Homo erectus, Homo antecessor, Homo heidelbergensis, Homo floresiensis, que medía 1 metro de altura, a ellos se les llamó hobbits, Homo neanderthalensis, que fueron rubios y se alimentaron por un largo tiempo de moluscos del mar, y nosotros, Homo sapiens. Los nombres científicos que tienen los humanos se deben a alguna característica en particular o al lugar donde fueron encontrados sus restos. En nuestro caso, Homo sapiens quiere decir hombre inteligente, aunque a veces no le hacemos honor al nombre. Somos la única clase de humanos que ha sobrevivido a los cambios del clima y el ambiente en el planeta. ¿Y cómo sabemos todo esto? Si ya no existen los demás homos. Pues gracias a los paleontólogos, es decir, a los científicos que estudian los restos fósiles de las clases de organismos que ya se extinguieron, es decir, que ya no existen. Tú puedes animarte y ser uno de ellos. Ahora sabemos que los humanos no viajaron desde África, sino desde Asia. ¿Cómo llegaron entonces los primeros humanos a América? Y es que no fue precisamente Cristóbal Colón el que la descubrió en 1492, porque existen pruebas de que llegaron a América hace aproximadamente 14.000 años los primeros humanos. Según las evidencias, existen 3 posibles rutas del poblamiento de América. La número 1 es la del estrecho de Bering. En plena edad de hielo todo estaba congelado, así que lograron pasar caminando de un continente a otro. Y la número 2 es la oceánica y la número 3 la australiana. En ambos casos, los humanos construyeron balsas con troncos, plantas y pieles de animales y atravesaron el Océano Pacífico. Así que cuando llegó Cristóbal Colón a América, esta había sido descubierta hacía miles de años. Los primeros habitantes de América reciben el nombre de Pueblo Clovis, por el nombre del lugar en Estados Unidos donde se han encontrado los restos que los identifican. Se consideran paleoindios, pues hacían herramientas bruscas en piedra, es decir, moldeaban piedras para golpear la carne o las afilaban para hacer puntas para cazar y cortar. Vamos a hablar de culturas precolombinas, es decir, de aquellas culturas que existían aquí, esos grupos de personas que existían en América antes de la llegada de Cristóbal Colón. Como lo acabamos de ver,
no fue él el que descubrió América. Entonces, los invito a la parte 1 de este especial. Vamos a hablar sobre los muiscas. Culturas precolombinas, parte 1, los muiscas. ¿Quiénes vivían aquí antes de que llegara Cristóbal Colón? Antes debemos saber qué es una cultura. Una cultura es un pueblo con un conjunto de ideas, tradiciones y costumbres que lo diferencian de otros. Tú eres diferente de una persona que habita en la India, en Egipto, en Estados Unidos, en Alemania o en cualquier otro lugar. ¿Y entonces cuántas culturas vivían aquí? Se tiene evidencia de 9 culturas precolombinas, cada una con su desarrollo social y cultural y con una organización política. ¿Y de qué época estamos hablando? Del siglo V a.C., es decir, hace 2500 años, cuando los primeros habitantes del territorio colombiano, que fueron los chibchas, llegaron por el Istmo de Panamá. Recuerda que un istmo es una franja de tierra estrecha a través del mar que une 2 puntos más grandes de tierra. Con el paso del tiempo y por diferencias de creencias y pensamientos, el gran grupo chibcha se dividió en 3 pueblos: los muiscas, los caribes y los arawak. Los muiscas. Este pueblo habitó entre los altiplanos y valles de la cordillera oriental colombiana. La zona más poblada fue la de la sabana cundiboyacense, en donde se encuentra Bogotá, Nemocón, Ubaté, Chiquinquirá, Tunja y Sogamoso. Los muiscas fueron muy laboriosos, se dedicaron principalmente a la agricultura, la minería, la pesca, la caza, la industria textil, la cerámica, la orfebrería y el comercio. Agricultura. Su principal actividad fue el cultivo de plantas necesarias para la alimentación, como el maíz, con el que hacían arepas, envueltos y chicha, una bebida embriagante. La papa fue un cultivo fundamental. También sembraron arracacha, quinoa, cubios, ibias, chuguas, frijoles y auyamas. El ají lo usaban como condimento. Cultivaban frutos como guayaba, tomate, uchuva y curuba. Los muiscas se distinguieron de otros pueblos por su gran habilidad para explotar minas de carbón, sal y esmeraldas. Pescaban en las lagunas, cazaban venados, armadillos y dantas. Domesticaron conejos y pavas. Como no existía el dinero, ellos hacían trueques, es decir, que intercambiaban sal por oro, esmeraldas y algodón. ¿Cómo era la moda de ese tiempo? Pues ellos no utilizaban zapatos, se vestían con mantas de algodón que tejían las mujeres y que les cubrían hasta los pies. Usualmente eran blancas, aunque los gobernantes las podían usar de colores, especialmente rojo y negro. Los muiscas son muy conocidos por la orfebrería, el arte de elaborar objetos en metales preciosos, como el oro. Hacían tunjos, pequeñas figuras con forma humana. También se dedicaron a la alfarería, es decir, el arte de elaborar objetos con barro. Lo utilizaban para hacer sus viviendas y también para elaborar vasos, vasijas, herramientas como rodillos, instrumentos musicales y joyeros para guardar las esmeraldas y los tunjos. ¿Cómo eran los muiscas? Pues como tú o como yo, de mediana estatura, piel morena, pelo negro y lacio, mejillas salientes, nariz ancha, boca grande, dientes grandes y parejos, ojos negros, y eran muy fuertes. Los muiscas se organizaban en 4 grupos de personas. Los que tenían el poder eran el zipa y el saque, los caciques, porque en ese entonces no había presidente. Después de ellos seguían los jeques o sacerdotes, los que se encargaban de hacer los ritos. Luego estaban los soldados, que se distinguían por usar cascos de oro, y por último campesinos, artesanos y mineros. Los muiscas tenían varios dioses. Chiminigagua era el más importante, el que lo había creado todo. Estaba Sue,
el sol, Chía, la luna, Bochica, que era un hombre con una gran sabiduría que había llegado de un lugar lejano y le había dado a los muiscas una gran cantidad de conocimientos para vivir mejor. Cuando el pueblo estuvo inundado, Bochica golpeó una gran roca y la partió en dos, haciendo que se formara el salto del Tequendama y liberando al pueblo de la inundación. Itaca, la diosa de la lujuria, es decir, de todo aquello que podemos disfrutar con los sentidos, fue castigada por Bochica y convertida en lechuza, para solo salir en la noche, pues había hecho que el pueblo muisca se desordenara. Chipchacún, castigado a llevar el mundo a cuestas por Bochica, por haberse enojado con el pueblo muisca por sus malos comportamientos. Los muiscas hacían rituales de sacrificio humano de chicos de 15 años como ofrenda para los dioses para lograr sus favores. Y ahora, antes de terminar nuestra edición, vamos a observar la historia de Bochica. Aquí los dejo con ella. La leyenda de Bochica. Leyenda de Cundinamarca. La historia de esta leyenda cuenta que en época de los chibchas, durante días y noches, llovió tanto que se arruinaron los cultivos. Las casas se vinieron al suelo y se mojaron tanto que lo mismo servía tener techo de palma o no. El Zipa, quien comandaba todo el imperio chibcha, y los caciques, que eran como los capitanes o gobernantes de los poblados de la sabana, se reunieron para buscar una solución, pues no sabían qué hacer y el agua seguía cayendo del cielo en torrentes. Se acordaron entonces de Bochica, un anciano que no era de su tribu y quien había aparecido de repente en un cerro de la sabana. Dicen que era alto y de piel colorada, con ojos claros, barba blanca y muy larga que le llegaba hasta la cintura. Vestía una túnica también larga, sandalias y usaba un bastón para apoyarse. Él les había enseñado a sembrar y cultivar en las tierras bajas que quedaban próximas a la sabana y a orar. Cuando se iniciaron las lluvias, Bochica estaba visitando el poblado de Sugamuxi, o Isogamoso, en donde había un templo dedicado al sol. Los chibchas decidieron llamarlo, porque pensaron que Bochica era un hombre bueno que podría ayudarlos, o todo el imperio se acabaría a causa de la gigantesca inundación. El anciano dialogó con dificultad con los caciques, pues no dominaba su lengua, pero se hacía entender y le comprendían bastante. Se retiró a un rincón del bohío que tenía por habitación, rezó a su Dios, que decía era uno solo. Luego salió y señaló hacia el suroccidente de la sabana. Cuentan además que cientos de indios organizaron una especie de peregrinación con él. Se detuvieron después de varios días en el sitio exacto en donde la sabana terminaba, pero las aguas se agolpaban furiosas ante un cerco de rocas. Los árboles enormes y la vegetación selvática frenaban la furia del agua. Bochica con su bastón miró al cielo y tocó con el palo las imponentes rocas. Ante la sorpresa y admiración de unos y la incredulidad de todos, las rocas se abrieron como si fueran de harina. El agua se volcó por las paredes formando un hermoso salto de abundante espuma, con rugidos bestiales, y dando origen a una catarata de más de 150 metros de altura. La sabana, poco a poco, volvió a su estado normal, y allí quedó el salto del Tequendama. Dicen que Bochica, tiempo después, desapareció silenciosamente como había venido. Espero que hayan aprendido mucho en casa con esta emisión. Yo estuve muy atenta, no me perdí nada. Les dejo un saludo muy especial. Espero que se encuentren bien en casa. Los mejores deseos. Les habló Diana Pineda desde Noti Profe. Nos vemos en la próxima edición de Noti Social con otra cultura precolombina. ¡Chao!
face in your rock.